Muchísimas gracias, doña Gabriela León. Muy buenas tardes a todos los colegas, abogados, abogadas del ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Siempre es un honor estar visitando esta hermosa república, porque siempre nos reciben, como lo mencioné ayer, con una tremenda bondad y donde realmente uno puede respirar democracia y puede realmente discutir y dialogar sobre temas tan importantes como la justicia. Y lo que estamos justamente en esta mesa, creo yo que es lo más relevante que uno puede comenzar a discutir sobre el modelo de sistema judicial y sobre la actividad probatoria. Es una decisión política, sin duda, decidir cuáles son las facultades, cuáles son las cargas, cuáles son las competencias que le vamos a dar a los sujetos procesales, porque tradicionalmente siempre hemos pensado, desde antes de Goldschmidt y después de Goldschmidt, de esa relación triangular entre las partes y, por supuesto, el juez. En algunos modelos, y probablemente la doctrina le diga que en aquel sistema en el cual el juez es totalmente pasivo frente a la actividad probatoria, viene de un modelo liberal y que por diversas circunstancias termina identificándose con un modelo angloamericano que dice que es un sistema de carácter adversarial y deja por otra parte el mote de sistema inquisitivo a todo lo que somos de herencia de derecho continental. A veces también ese tipo de calificaciones y esos motes, como muy bien citó a Michele Tarufo, profesor, el día de ayer, no deja de ser maniqueísta en el sentido de calificar a alguien como inquisidor y calificar a alguien como defensor de las garantías. En realidad, creo yo que las democracias en este momento son suficientemente maduras para entender que los sistemas procesales sirven justamente para defender los derechos de las personas, los intereses de las personas, y obviamente pues hay determinadas garantías donde pues hay que litigar y por lo tanto una de las partes va a perder y a ninguna parte le gusta perder, y nosotros que somos abogados litigantes pues lo entendemos mejor. En ese sentido, la experiencia que hemos tenido en El Salvador se separó un poco del pelotón del modelo probatorio que traía tanto el Código Tipo Procesal Penal como el Código Tipo para Iberoamérica Procesal Civil. Adoptamos desde 1998 reglas adversariales en el Código Procesal Penal en actividad probatoria, porque yo voy a hablar sobre práctica probatoria y técnicas de litigación oral. En un modelo inquisitivo, sin duda, los abogados no necesitan conocer de técnicas de litigación oral, porque normalmente quien realiza la indagación, los interrogatorios en audiencia, resulta que es el juez. Eso, por supuesto, va mediado de acuerdo a las reglas legislativas o a las disposiciones de la práctica forense. Pero en un modelo adversarial, o que desea ser más adversarial, pues los abogados tienen que tener determinadas habilidades para realizar los interrogatorios de tal manera que sean obviamente legales, que sean pertinentes para la averiguación de la verdad o por lo menos para intentar introducir aquella evidencia, aquella prueba que permita la convicción judicial. Sin duda, siempre ha habido esa discusión y siempre la va a haber de qué es lo que busca el juez o el sistema judicial, la verdad formal, la verdad material o la convicción judicial. Desde diferentes teorías siempre vamos a tener resultados que a algunos les va a gustar y a otros probablemente no les va a gustar. Lo que sin duda estamos todos de acuerdo, tanto en el sistema inquisitivo como en el sistema adversativo, es que tenemos que garantizar jueces imparciales. Y normalmente las garantías vienen justamente de la carrera judicial. Y eso también marca las diferencias fundamentales a la hora de decidir sobre qué tipo de actividad probatoria vamos a trabajar. Y con la venia de la coordinadora me voy a levantar porque voy a señalar con el puntero. El día de ayer explicamos que en el Código Procesal Civil y Mercantil que está vigente en El Salvador y estableció un juicio oral o un juicio por audiencias, está vigente desde el 2010 y ya por lo tanto tenemos 6 años. Y
no solamente voy a tratar de transmitirles el conocimiento sobre reglas probatorias, reglas de evidencia que tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino también la experiencia de la práctica. Alguna de ellas puede ser muy interesante para las discusiones que tienen ahora que van a implementar ustedes el nuevo Código Procesal Civil en la República de Costa Rica. En el Código Procesal Civil salvadoreño solamente hay procesos declarativos en el proceso común y procedimiento abreviado, que es justamente donde está la audiencia de práctica probatoria, en donde vamos a ver que se da la mayor actividad, la mayor relevancia de las actuaciones de las partes, dado de la plenitud de lo que está en el fondo de discusión. Y, por supuesto, hemos diseñado un proceso ejecutivo o procesos especiales, proceso ejecutivo, posesorio, proceso inclinato y proceso monitorio, en donde hay audiencias siempre y cuando exista una oposición de la parte que es demandada. Y excepcionalmente en apelación se admite prueba aquella que en determinado momento fue inadmitida incorrectamente por el juez, o aquella prueba que apareció posteriormente a la existencia de una sentencia de carácter definitiva. En el sistema salvadoreño, por lo tanto, la responsabilidad de la búsqueda de elementos de prueba es de las partes, es de sus abogados. Y por lo tanto, indudablemente requieren habilidades especiales para poder entrevistar al cliente. Realmente la actividad más importante de un abogado no solamente es que le traigan los testimonios de inscritos en el registro de propiedad raíz o en cualquier otro tipo de evidencia, sino entrevistar, porque usted necesita conocer realmente cuál es el problema fáctico y cómo se adecúa ese problema fáctico a una descripción jurídica en el derecho material que hemos tanto hablado. En ese sentido, en el proceso, en las etapas del proceso común, que básicamente son la demanda, una vez que usted entrevista y ajusta los hechos y el fundamento jurídico, además de ir describiendo y determinando cuáles son los elementos y los medios de prueba con los que se va a valer en la audiencia probatoria, se presenta usted la demanda, el juez se emplaza, una vez recibido el emplazo, el demandado contesta la demanda con todas las excepciones, de excepciones, defensas, incluyendo improponibilidades. Y por lo tanto, se concentra directamente en audiencia preparatoria, que como ayer expliqué, al final en el procedimiento civil y mercantil salvadoreño es la etapa más importante. Si bien estábamos pensando como un pretrial, pero en realidad resultó tal y como la audiencia preliminar que hablaba Klein, en donde es posible llegar a una conciliación y donde cuando un juez le invita a las partes de manera amigable, yo creo que aquí ustedes pueden conciliar. Entenderán ustedes que son abogados, que muy difícilmente alguien va a intentar zafarse de esa amable invitación que le hace un juez para lograr una conciliación. En realidad, eso ha tenido muy buenos resultados debido a que reduce justamente la actividad en la audiencia probatoria. Entonces, yo tengo que decirles que en audiencia de preparatoria, una vez que justamente se intenta la conciliación y si esta no se logra, pues se subsanan los defectos procesales, se fija el objeto de la prueba y se admiten ahí los medios de prueba. Ahí hay una discusión, pero la actividad probatoria se realiza en la audiencia, que puede llamarse vista pública, vista de la causa, pero que nosotros le titulamos audiencia de prueba, y se presentan los casos, interrogatorios, alegatos finales, y los jueces deciden oralmente el fallo. Obviamente tendrán 5 días después para determinarlo en una sentencia definitiva. Voy a tratar de apurarme. En el proceso abreviado, pues es prácticamente igual. La única diferencia es que primero en una sola audiencia se intenta justamente recibir la contestación y la reconvención en su caso, se intenta la conciliación. Si no se logra la conciliación, entonces en el mismo momento de finalizada la etapa, se comienzan a hacer unas alegaciones del demandante, se sanean los defectos procesales e inmediatamente se realiza la práctica probatoria. La única diferencia en el procedimiento abreviado es justamente que se junta la etapa de la audiencia preliminar con la audiencia probatoria, pero de hecho se realiza el mismo tipo de actividad procesal. Entonces, las
Las manifestaciones del derecho de prueba básicamente nacen del derecho de defensa y obviamente de la posibilidad del derecho de proponer prueba por las partes. Fueron decisiones importantes de la Sala de lo Constitucional y que coincidieron justamente con las discusiones de la entrada en vigor del Código Procesal Civil y Mercantil. Porque tal y como pasó acá en Costa Rica, se pasaron 10 años o pasamos 10 años discutiendo con los políticos, discutiendo con el sector privado, discutiendo con la banca, discutiendo con las asociaciones de abogados y los jueces, cuál era el modelo judicial que nosotros intentábamos adoptar en El Salvador. Adicionalmente, son las partes las que tienen la carga de la prueba. Aquel que realiza una afirmación fáctica tiene que probarla una vez esté fijado justamente en la audiencia preparatoria o preliminar. Por lo tanto, los jueces tienen vedado en la práctica y legalmente el realizar cualquier actividad instructoria o cualquier actividad de carácter procesal. De hecho, se ha intentado un modelo tan adversarial que el procedimiento probatorio admite que cada una de las partes pueda ordenar su prueba, sus medios de prueba, de acuerdo a la estrategia o a su teoría del caso. Es decir, si me interesa a mí presentar a mi parte para que haga una declaración propia, lo pongo. Si no, pongo al perito o presento a los testigos correspondientes. Entonces, los abogados tienen la posibilidad de ir ordenando en la audiencia preliminar cuál es la prueba y cómo la va a ordenar durante la actividad probatoria. En ese caso, en la audiencia, en la actividad, pues es el juez el que dirige los turnos de las partes. Se dedica justamente a determinar la admisión también de las objeciones y a establecer la autoridad dentro del tribunal. En ese sentido, los jueces civiles y mercantiles, a los cuales yo le he agradecido a don Álvaro Hernández, no solamente porque ha sido profesor en la escuela judicial, sino también nuestros colegas han venido acá a Costa Rica a la maestría en su caso, son los que realmente, la gente joven, la nueva generación, los que asumieron la responsabilidad de implementar el Código Procesal Civil como jueces de primera instancia civil y mercantil, porque es necesario también cambiar un poco el modelo de cómo uno administra la justicia. En ese sentido, una vez el juez dirige las audiencias y permite las intervenciones iniciales, delegaciones de teoría del caso, de fijación de la teoría del caso, se realizan la actividad de interrogatorios y al final, pues obviamente el juez determina y valora la prueba en su caso. Vamos a ver. Obviamente, los mismos principios que tiene el Código Procesal tipo para Iberoamérica, como el Código Procesal Civil Español, la LEC, o el Código Procesal Costarricense, pues son los mismos. Como ven, a veces es la manera en que el contexto en que interpretamos cada uno de los principios, pero estamos conscientes que debemos de ofrecer un modelo de juicio por audiencias y probablemente las diferencias sean en las actividades que los sujetos procesales deben de realizar. En ese sentido, existe el principio de inmediación y concentración porque no se puede realizar ninguna audiencia si el juez no está presente. Si se realiza una audiencia o una actividad probatoria o una resolución, es nula absolutamente y no tiene ninguna validez en su caso. Veamos. Entonces, de manera teórica y práctica, nosotros sabemos que las fuentes y los elementos de prueba es un concepto metajurídico o extrajudicial. Los elementos y fuentes de prueba siempre existen con independencia de si voy a promover o no un juicio, voy a promover o no una demanda, siempre existen. Y en eso a veces viene las dudas o las discusiones en quién puede identificar mejor los elementos o fuentes de prueba y quién puede introducirlos mejor al conocimiento de la audiencia. El sistema que nosotros hemos escogido, insisto, prefiere que sean los abogados los que identifiquen esos elementos o fuentes de prueba y determinen los procedimientos con los cuales los va a llevar, que es a través de la prueba de carácter documental, la declaración de parte propia y de parte contraria, el interrogatorio de testigos, el interrogatorio de peritos, salvo que exista una estipulación entre las partes que la controversia no es sobre documentos, no es sobre peritos, para intentar reducir justamente los debates en audiencia. También se permite el reconocimiento judicial, que incluso es sobre objetos, personas y lugares,
Pero ese también se puede realizar en audiencia a través de la misma técnica de interrogatorio cuando se pregunta el reconocimiento de determinadas características. La columna vertebral del sistema salvadoreño entonces descansa sobre el interrogatorio directo que lo realiza la parte que lo ofrece, el contrainterrogatorio realizado por la parte contraria con preguntas de carácter sugestiva. Y lo hemos tenido así desde la vigencia del procesal penal. Por lo tanto, no es extraño para nosotros innovar en el Código Procesal Civil las mismas técnicas de interrogatorio que ya fueron adoptadas anteriormente. Bajo esta técnica también de litigación adversarial no solamente se pueden realizar preguntas sobre conocimiento propio de testigos, sino también se pueden introducir documentos o cualquier otro objeto de prueba, permitiendo el reconocimiento de manera expresa en audiencia por parte del juez. En el modelo estadounidense le llaman modelo de autenticación de documentos o modelo de conocimiento. Eso es muy relevante porque a la hora de estar discutiendo, por ejemplo, sobre contratos, sobre determinadas declaraciones escritas, orienta al juez sobre dónde está la controversia. Y no dejamos que el juez lea todo el contrato, sino que aquello que realmente interesa para la teoría del caso y donde efectivamente está la controversia. Puede ser que el contrato establezca determinadas garantías que han sido incumplidas y nos interesa justamente que el testigo o el perito en su caso declare sobre ella. Sin duda, en la práctica, nosotros hemos encontrado e identificado que los interrogatorios nos permiten encontrar algunos riesgos de declaraciones testificales. En las declaraciones testificales, la mayor parte de testigos tienen algunos problemas como su capacidad de memoria, su capacidad de percepción de los hechos, su interés, es decir, su relación con respecto a una de las partes en controversia y su capacidad de comunicación. Por lo tanto, para nosotros es muy importante y muy preciso que los abogados nuestros aprendan debidamente cómo interrogar, cómo contrainterrogar y cómo realizar las objeciones correspondientes. Y también nos interesa que los jueces tengan la suficiente autoridad para asegurar justamente que las partes van a actuar con lealtad procesal, con probidad y además o adicionalmente para colaborar con la justicia, justamente el principio que don Álvaro mencionaba que es esencial, independientemente yo piense en un sistema inquisitivo, mixto o un sistema de carácter adversarial. Les grafico básicamente y rápidamente la actividad tanto que se realiza interrogatorio para declaración de parte, testigos y peritos, un interrogatorio directo que lo hace el procurador o el abogado que ofreció el medio probatorio y su función básicamente es probar la afirmación fáctica. En el contrainterrogatorio, como ustedes saben, con preguntas sugestivas, que son excepcionales en el modelo continental obviamente, se realizan preguntas que intentan impugnar la credibilidad de la declaración que está realizando el testigo o el mostrar que existe un interés en la declaración que realiza. En el Código salvadoreño, ni en el procesal penal, ni en el procesal civil, existen tachas. Esta es la herramienta y la técnica con el que se utiliza en el contrainterrogatorio para atacar justamente el interés, la parcialidad del medio probatorio que estamos introduciendo. Al finalizar el contrainterrogatorio de la parte contraria a mi medio de prueba, la parte tiene la oportunidad de realizar un interrogatorio redirecto. El interrogatorio redirecto no es para traer nuevos hechos a la controversia o a la audiencia, sino justamente para intentar rehabilitar las declaraciones realizadas en el contrainterrogatorio. Por supuesto que la práctica permite identificar que si el contrainterrogatorio ha sido ineficiente, ha sido ineficaz, insustancial, impertinente para el proceso, pues yo no hago el contrainterrogatorio redirecto, o sea, es disponible. Y si no se realiza el interrogatorio redirecto, obviamente la parte contraria que realizó el contrainterrogatorio no tiene derecho a realizar el recontrainterrogatorio. Entonces, se aprende en el camino, se aprende con la práctica cuándo hay que interrogar, cuándo hay que objetar y cuándo hay que llamarle la atención al juez, porque yo le mencionaba a don Álvaro que también nosotros objetamos cuando vemos que el juez está durmiendo, pues es obvio que estar sentado ahí 2 o 3 horas pues produce cansancio y los que son árbitros lo saben muy bien que necesitan receso. Pierde uno la concentración, dicen algunos estudios, en 20, 30 minutos más o menos. Y necesita que la parte objete para intentar que despierte el juez o para que deje de estar pensando en pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera.
Sí, sí, es cierto, usted lo sabe. Entonces, no soy cobrador de agua ni de luz de don Álvaro. Entonces, el procedimiento de introducción de prueba demostrativa y material la podemos efectuar a través tanto del interrogatorio como del contrainterrogatorio. Las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil también establecen reglas de cadena de custodia. Eso es importante, sobre todo si nosotros intentamos realizar o intentamos algunas pretensiones sobre derechos supraindividuales, sobre todo de medio ambiente, en el que necesitamos asegurar prueba técnica y científica y demostrar al juez que la fuente o elemento de prueba que se extrajo es justamente el mismo y que no ha sido modificado en el tratamiento o experimento de carácter científico. Lo hacemos a través de interrogatorio de los peritos, porque los peritos normalmente son los que extraen las muestras y son los que llevan justamente al laboratorio X a realizar la indagación científica correspondiente. Se incluyó, como mencioné, esta regla de cadena de custodia y funciona muy bien a la hora de impugnar sobre la legalidad de la obtención de determinados elementos o determinadas pericias. Y las objeciones o reparo, y con esto termino ya con tarjeta amarilla en la sabana, ¿verdad? Ya con en un partido de selecciones, por supuesto. Dejamos establecido las objeciones porque es el mecanismo con que los litigantes controlamos la actividad probatoria de la parte contraria. Entonces, las objeciones tienen que ser fundadas. Un juez no puede estimar una objeción si ésta no ha sido fundada en derecho y si no es razonable en el mismo. Por lo tanto, las objeciones las realiza la parte contraria sobre el interrogatorio que está realizando una parte. Si la pregunta en el directo, por ejemplo, que son prohibidas las preguntas sugestivas, si realiza un abogado una pregunta sugestiva, inmediatamente objeta la parte contraria. Y el juez decide, estima, si realmente es justamente sugestiva y por lo tanto prohibida, y la tacha obviamente de su conocimiento a la hora de tomar una decisión. La mayor parte de objeciones, como ustedes saben, tienen que ver con la pertinencia. Las preguntas tienen que ser orientada justamente sobre el objeto de la controversia. Pregunta impertinente es inmediatamente objetada. Si quieren preguntar sobre el cumpleaños de la abuelita de uno de los testigos, pues obviamente es impertinente, salvo que sea relevante para el caso, y entonces la parte contraria va a poder alegar, la que fue objetada, cuál es la orientación de ese tipo de preguntas. Igualmente se pueden objetar las respuestas que realizan los testigos. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de testigos es la primera vez que llegan al tribunal, la mayor parte. Y lo lleva uno arrastrando porque tampoco quieren colaborar con la justicia, a pesar que son temas civiles, mercantiles, y además, imagínense ustedes, el secretario le toma declaración bajo juramento o promesa de decir verdad, ajustado a la Constitución o a la Biblia, y tiene usted la bandera de la República de Costa Rica, el escudo de Costa Rica, o sea, tiene todo el Estado. Es obvio que se va a poner nerviosa una persona. Y por eso, muy bien manifestaba el día de ayer nuestro estimado colega Lorenzo Bujosa, que a veces esa manía de los jueces americanos de valorar la conducta de los testigos o de los peritos mientras declaran, puede ser a veces simpática, pero en realidad es lo que se conoce como diminor, o sea, es la capacidad de comprender la manera en que declara un testigo, la manera en que declara un perito o una parte en este caso. Y se puede identificar no solo mendacidades, sino problemas de percepción o problemas de conocimiento o falta de capacidad de justamente llevar la información al tribunal. Casi la tarjeta roja, me voy a esquivarla al árbitro un segundito más. Entonces, y por último, las dos últimas objeciones, también se pueden objetar la conducta de los procuradores. Aquel procurador que intenta, o el abogado de la parte contraria, obviamente yo no me puedo objetar a mí mismo, ¿verdad? Tiene una conducta ilegal o conducta impropia en un tribunal, por ejemplo, le está haciendo señas al testigo, al perito en mi contrainterrogatorio, yo puedo objetar dicha conducta. Pero también yo puedo objetar la conducta del juez cuando yo considero de que es impropia hacia la imparcialidad de la actividad probatoria. Y además,
quedó una leve regla en los interrogatorios de testigo para que el juez pueda realizar preguntas de carácter aclarativo. Si una de las partes o de los abogados considera que esas preguntas no son aclarativas, inmediatamente objeta. Por ejemplo, una pregunta aclarativa se refiere con las fechas. Normalmente los testigos no tienen la menor idea, porque son accidentales a los hechos, de cuándo sucedieron. Entonces hay dudas si fue 25 de mayo, 26 de mayo, y el juez pregunta, ¿puede explicarme, testigo, qué fecha fue la que usted recuerda? 26 de mayo, ya está. Pero si además le intentas preguntas adicionales para búsqueda de prueba, para búsqueda de la verdad, obviamente las partes tienen el derecho de objetar. Como ven ustedes, la responsabilidad de la actividad probatoria es totalmente adversarial, depende absolutamente de las destrezas de los abogados, es un modelo, pues a nosotros nos ha funcionado, tenemos ya 6 años en ello, seguimos trabajando y todos los días aprendemos. Realmente para los abogados que no han tenido experiencia de pararse en una audiencia es realmente una crisis existencial muy importante. Solo unas recomendaciones adicionales, ¿puedo? ¿Con su venia? Sí. Bueno, los modelos de gestión. Creo que el Colegio de Abogados tiene una fuerte responsabilidad con la Corte, con el Poder Judicial, para asegurar un presupuesto digno para los tribunales. Los jueces necesitan salones con los cuales llevar a cabo sus audiencias y necesitan también modelos de gestión para tener el control de la carga del despacho y para saber cuándo toca la agenda para llevar a cabo las audiencias. Son importantes, no son lujos, son facilidades relevantes. También los abogados necesitan llevar su CD o su USB con la grabación de la audiencia. Eso es importante para las apelaciones. Ese es el modelo que nosotros diseñamos, sobre todo para los nuevos edificios en El Salvador, en el Poder Judicial. Están en los nuevos centros integrados, en el cual decidimos que las partes se sentaban enfrente del juez. Estaba aquí el secretario tomando nota, aquí estaba un colaborador jurídico, aquí está el testigo o perito, hay sillas para el público. Tratamos de que sea de carácter público, porque los que asisten son los estudiantes de Derecho. Normalmente, ese es un modelo de grabación en el cual esta cámara enfoca la actividad que realiza el juez y el testigo y las partes mientras interrogan, y esa es otra cámara en el cual enfoca a las partes. Entonces, en el video y audio que se entrega a las partes y que eventualmente puede llegar al Tribunal Superior, pues es esta imagen la que lleva, no esta es imagen nada más de la planta. Y bien, también modificamos los programas de estudios de la Facultad de Derecho. Prácticamente las 18 facultades de Derecho crearon su sala de audiencia de simulación para que todos los estudiantes puedan realizar prácticas. No puede ser que estemos a punto de que entre en vigor el código y no tengan las suficientes habilidades de realizar los interrogatorios. Bueno, muy amables. Y esta es una visión de litigante. Nunca he sido funcionario judicial, así que gracias.